Ya estamos, Mario. Bueno, muy buenas tardes, mendocinos, mendocinas, y siempre nosotros tenemos provincianos que también nos han visitado porque todos estos temas siempre son muy interesantes para poder tener conocimiento. Desde hace muchos años nosotros trabajamos con el tema del tema de la ley de alquileres. Estudiamos mucho cuando hubo la reforma del nuevo Código Civil. Y ahora que tenemos una nueva ley de alquileres que se agrega al Código Civil, está muy bueno saber cuál es la extensión de esta ley y cómo va a impactar, ¿no? Tanto los propietarios como inquilinos. Ya hemos venido una serie de estas charlas, tanto con referentes inmobiliarias como también de la asociación con Romina Ríos, de la Asociación de Defensa del Consumidor. En este caso, lo que estamos planteando es dar un contrato modelo basado en los artículos que se han modificado en el Código Civil para que tanto propietarios como inquilinos tengan la referencia de la nueva ley y en muchos casos les ayude a redactar sus nuevos contratos para que siempre estén en base a los mínimos que presupone el Código Civil, que son de orden público. Esto quiere decir que en todo contrato de alquiler tienen que estar estas cláusulas. Caso contrario, si hay cláusulas que están en contra de estos dispositivos, se tienen por nulas, por no puestas, incluso un juez las puede modificar. Y también en el caso de que no sean puestas, en este caso lo mismo van a seguir rigiendo. Esto es muy importante porque a partir de la nueva ley de alquileres se han querido también cambiar, es decir, estar con el contrato anterior cuando esto no se puede. Todos los contratos de alquileres que se hagan ahora y a futuro tienen que tener estas cláusulas. Bueno, vamos a empezar con un poco de pantallas como para ir mostrando este contrato modelo, que lo van a encontrar acá puesto en Facebook, está en un Drive, es decir, que uno tocando ahí va a poder tener acceso, y una vez que tenga acceso, como está en Word, se puede copiar y pegar y utilizar. También hay muchas veces que los inquilinos, que son los que generalmente eh, eh, tienen menos posibilidad de tener abogado, tener una inmobiliaria, pueden comparar los contratos que le den desde de la inmobiliaria a ver si cumplen estas cláusulas. Lo primero que tenemos que hablar, la modificación creo que es más importante y que va a impactar realmente en los alquileres, es el plazo. Acá lo vemos, ahí está marcándolo Mauro. El plazo es de 3 años. Esto es muy importante. Este plazo que anteriormente por el nuevo Código Civil eran 2 años, ahora se ha extendido a 3 años. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, la base es que con 3 años da mayor estabilidad al contrato. Esto, sobre todo, es un beneficio para el inquilino. Sabemos que cada 2 años tener que cambiar el lugar donde vive es muy engorroso. Muchas veces se generaban temas casi extorsivos por parte de la inmobiliaria si no se le querían pagar lo que ellos pretendían. Le decían, bueno, te vamos a tener que sacar de la propiedad, no te vamos a renovar el contrato. No obstante, ni siquiera a veces hablaban de los montos del contrato, sino que era si pagaban los gastos, comisiones, certificaciones que le pasaban de las inmobiliarias, sobre todo muchas inmobiliarias que ni siquiera son legales, sino que son clandestinas. Por eso estos 3 años le dan mayor estabilidad al contrato de alquiler, y para que todos ya sepan, los contratos de alquiler no se renuevan. Es decir, el contrato de alquiler siempre son contratos nuevos. No existe que porque uno siga pagando unos meses más, se extiende 3 años más. No, se tiene que hacer, si uno sigue alquilando y sigue el propietario o la inmobiliaria recibiendo los alquileres, eso no quiere decir que se ha extendido el contrato, sino que se tiene que hacer un contrato nuevo
que en este caso va a volver a regir por 3 años más. Este tema del plazo ahora le da más estabilidad, pero también junto con el precio. Esto también es algo que se ha variado en esta nueva ley de alquiler, esta modificación al Código Civil, es que el precio del alquiler, estamos acostumbrados con la modalidad y las costumbres que se hizo anteriormente, que no se podía actualizar los contratos de alquiler. Entonces se hacía una ficción que era poner los 2 años con un precio y ese precio se iba modificando cada 6 meses. En realidad lo que se estaba haciendo era actualizando, pero con un cálculo que se hacía aleatorio en base a tal vez la experiencia de la inflación, pero que muchas veces perjudicaba o al propietario o al inquilino porque o la inflación era menor o mayor a esto pactado, y entonces muchas veces se veían injusticias. ¿Cómo se plantea con el nuevo Código Civil? Ahora se permite la actualización. Esto es importante porque a partir de que se permite la actualización, el precio es mensual. Es decir, todos los meses se va a pagar igual. Al año se va a usar un índice de actualización de contratos de alquiler, que lo va a dar el Banco Central. Acá, ahí lo tiene marcado en el contrato, hay un link que uno con entrar a ese link del Banco Central va a poder sacar este coeficiente. Es un coeficiente que tiene el 50% es el IPC, el índice de precios del consumidor, y el otro 50% está compuesto por el RITE, que es un índice de las remuneraciones de los empleados estables. Entonces, ¿qué se ha pretendido hacer con esto? Es que si uno actualiza solamente en Argentina por el índice del precio del consumidor, muchas veces vemos que este avanza muy rápido a la comparación de los sueldos. Entonces, por ahí los inquilinos se quedaban sin poder llegar a poder pagar porque no le aumentaban los sueldos y sí el contrato de alquiler. En el caso de, al compartir el 50 y 50 con los salarios, esto permite que año tras año, porque hay veces que después el índice de precio consumidor baja y aumenta el salarial. Entonces en los promedios va a llegar a tener alguna adecuación mejor que en el caso de que se usara uno u otro de los índices. Obviamente que mientras haya alta inflación no va a ganar nadie, no gana ni el propietario ni el inquilino, en realidad siempre están perdiendo los dos de una u otra manera. Siempre va a estar criticado o va a sufrir una injusticia, porque hay veces que se ajusta más rápido uno que otro, y la realidad lo que tenemos que tener en estos contratos sería que la inflación sea baja, como en cualquier país normal, y esto permite que no haya esta tensión entre el propietario, inmobiliario e inquilino, y que cuando uno renueva, en realidad no tenga que haber un conflicto de precio como sucede ahora, que muchas veces los aumentos que se plantean son imposibles de pagar para el inquilino y se tiene que ir, y eso genera, no le sirve ni al propietario inmobiliario ni tampoco al inquilino. Después tenemos el tema, por ejemplo, para los lugares donde son propiedad horizontal, está regulado el tema de las expensas. Esto no es nuevo, pero bueno, ha venido a aclararse un poco más, que es el caso de cuando las expensas extraordinarias y las expensas ordinarias, que para recordarle y explicarle un poco, las expensas extraordinarias son las que no tiene que pagar un inquilino porque tienen que ver con el mejoramiento del bien. Por ejemplo, el cambio de todo un sistema de ascensores. Esa es una expensa extraordinaria que no la tiene que pagar el inquilino, sino la tiene que pagar el propietario. Sí tiene que pagar el inquilino lo que es el mantenimiento de ese ascensor, que tal vez sea trimestral o semestral, y eso es algo común. Lo que la novedad que ha puesto esta modificación al Código Civil, esta ley nueva de alquileres, es que en el caso de cómo se tiene que manejar el inquilino siempre tiene que pagar lo que es estable.
es decir, las expensas normales que le viene llegando. Acá está mejor explicado, a ver si lo voy a ver. Bueno, ahí dice que se vincula a los servicios normales y permanentes. Porque muchas veces los administradores no ponen expensas extraordinarias, no hacen la diferencia, entonces, bueno, el inquilino tiene que pagar lo que normalmente venía pagando. Si le aparece una expensas que no son normales, solamente cumple con pagar lo que venía regularmente pagando. Bueno, a ver qué tenemos acá marcado. Bueno, titularidad de servicio. El tema de titularidad de servicio creo que es muy importante y a veces uno no... siempre se creyó antiguamente que por cambiar la titularidad del servicio uno se hacía dueño del servicio. Esto se va mucho en el tema de teléfonos, ¿no? Esto es viejo, pero en Argentina costaba mucho tener una línea de teléfono. Entonces por ahí se compraban y vendían las líneas de teléfono. Entonces por ahí un inquilino cambiaba la titularidad y después se la llevaba a esta línea a otro lugar, obviamente con un gran percance para el propietario, porque alquilar con teléfono ya era una cosa que hacía un diferencial. Y también, bueno, muchas veces se dice que pagando los servicios como el gas, la luz, uno se puede hacer dueño de la cosa. Esto no es cierto. Cambiar la titularidad del servicio es lo normal, porque le puede servir para tener una tarifa social, por ejemplo, una persona que tenga discapacidad. Entonces puede cambiar el servicio y tener una tarifa social que es con descuento. El caso de los que son electrodependientes, esto es muy importante porque le permite que el servicio de la electricidad sea ininterrumpible. Esto lo logra solamente poniendo la titularidad a su nombre, que es algo bastante sencillo, bastante económico, y que solamente tiene que ir con el contrato a la distribuidora, y ahí le van a hacer el cambio de titularidad. Y obviamente cuando el propietario, cuando quiera volver, a tener a su nombre, lo puede hacer de la misma manera. Esto es muy importante que se haga siempre. Esto lo recomendamos sobre todo para poder conseguirse los beneficios de tarifa social o tarifa de electrodependencia. Bueno, ¿qué más tenemos? El tema de garantías, bueno, por la nueva ley que sale acá en el contrato, este modelo que hemos dado, las garantías se han ampliado, es decir, ahora puede haber fiador, puede haber seguros de caución que los van a ofrecer los bancos, puede haber fianza. En general, la ley ha ampliado a la mayor cantidad posible para asegurar al propietario y la inmobiliaria de que se va a responder, tanto sea por alquileres adeudados o por cualquier tipo de daño que se le pueda hacer a la propiedad. Aunque la ley ha dado este abanico, no es obligatorio. Solamente está en la inmobiliaria o el propietario elegir qué garantía de las que ofrece el inquilino va a ser suficiente para él poder llevar a cabo el contrato. Si obviamente las garantías no son conforme a lo que quiera el propietario, no las va a tomar y no va a poder hacer el contrato. Un tema nuevo y que está bueno para poner en contrato, y acá lo ponemos, son los domicilios electrónicos. Y también, ¿esto qué quiere decir? Que muchas veces los contratos que se hacían, el domicilio se ponía en el mismo lugar del alquiler, es decir, se lo tenía al inquilino en su mismo domicilio que alquilaba. Y cuando había un problema tenían que mandar carta documento, esperar que el propietario de la inmobiliaria le recibiera y le firmara la nota. Esto es engorroso. Creo que tener los domicilios electrónicos fijados en el contrato ya es un gran beneficio para las dos partes, porque la ley ya los tiene por cierto, y esto le va a servir tanto al propietario para intimar en el caso de que no se paguen los alquileres, que esto le va a servir para empezar un juicio de cobros de alquileres y también para permitir el desalojo, empezar la acción de desalojo, que es una acción muy abreviada, la más abreviada que tengan en cada lugar,
cada jurisdicción, y también al inquilino, porque hay muchas problemáticas que se suscitan con los propietarios, con la inmobiliaria, que necesita dar a conocer. Por ejemplo, cuando hay algún tipo de reparación que necesita el inquilino hacer y que muchas veces habla por teléfono, esto no llega a oídos del propietario, o el propietario es remolón para hacer las reparaciones, y bueno, a partir de ahora la nueva ley le permite al inquilino hacer las reparaciones urgentes que el propietario le tiene que contestar en forma inmediata para que hacerlas inmediatamente, o si no las puede hacer el inquilino, y en las reparaciones normales también, que le permite hasta tener 10 días en caso de que no le conteste, ya las puede hacer el inquilino, obviamente con que este tipo de reparaciones, puede ser plomería, pintura, reparación de artefactos o artefactos de la casa, las tiene que hacer con una factura, ¿no? Una factura legal para poder compensarlo con los alquileres. Esto lo va a poder hacer con estas notificaciones de domicilio electrónico. Y algo que no está en la ley, pero que yo lo aconsejo como abogado y como ya con mucho conocimiento en materia de consumidor, es que aprovechando la tecnología, en estos contratos ya se pueden incorporar fotos digitales para que uno establezca cómo recibe la propiedad. Entonces, una garantía para las dos partes, tanto el propietario como el inquilino tienen una foto de cada lugar, de cada artefacto, entonces los dos firman cómo reciben esto. Entonces, cuando uno se va, es muy fácil certificar también que si hay alguna diferencia, es decir, si uno ha mantenido bien la propiedad, no tiene que pintarla de nuevo porque la pintura está como uno la recibió. Y en el caso de que sí, que se vea que la pintura está toda rayada por tal vez un niño que haya dibujado, obviamente el propietario va a poder compensar también con el depósito el arreglo de esa pintura. Esto es muy importante porque son generalmente las problemáticas que se suscitan al último y que generan un problema, ¿no? Tanto el propietario que no quiere recibir las llaves, que por ley está obligado, esto también sale en el contrato de este modelo, está obligado a recibir las llaves. En el caso de que no quiera, el inquilino puede consignar judicialmente. Y también le va a servir al inquilino este tema de tener en esta notificación electrónica para avisarle al propietario o a la inmobiliaria: en tal fecha pongo a disposición las llaves para que el propietario y la inmobiliaria puedan venir y también hacer la recepción de las llaves. Cuando uno también, esto es otra de las cosas que nosotros siempre planteamos, el tema del depósito, que era una costumbre muy mala, estas costumbres que se imponen, y no se sabe bien cómo llegaron, de que el depósito no se devolvía. Es decir, aunque uno devolviera la propiedad incorrecta, perfecta, siempre había alguna excusa para no devolverla, o la picardía de devolverla desactualizada en un lugar, en el monto histórico que había dado, cuando había pasado 2, 4 años, 6 años, y en realidad ese monto era un monto ficticio, porque la plata la había tenido el propietario y la había estado utilizando. Entonces, bueno, la nueva ley de alquileres ya impone, y acá está en el contrato también, la obligación de devolverla con el valor del último mes de alquiler. En muchos casos incluso lo podría usar para pagar el último mes de alquiler, pero si no, el depósito es obligación devolverlo. Cuando la inmobiliaria o el propietario no quieren devolver el depósito, esto se les puede obligar con una denuncia penal, porque es retención indebida de dinero. Entonces podría el inquilino intimarlo en el correo electrónico, y en el caso de que no quieran restituirlo, podrían hacer una denuncia penal. Esto obviamente va a obligar a que se lo devuelvan, porque nadie se puede quedar con la plata que no le corresponde.
Bueno, Mario, son aprovecho cosas. y te paso una de Sí. las preguntas que te han hecho por Facebook. Bueno, Luisa pregunta, dice, ¿cómo se puede hacer un inquilino que quiere desocupar el inmueble? Dice, ya no puedo aguantar el pago, así que me quiero ir antes. ¿Cómo hago para avisar, para no cumplir con el tiempo del contrato? Y acá te marco justo la cláusula. sí, a ver. Bueno, la cláusula es clara. En los contratos de locación, el contrato por parte del propietario tiene que respetarlo durante los 3 años. En el caso del inquilino, la diferencia está dentro de los primeros 6 meses. Es decir, esto es lo más clave y se lo leo. Dice, es la 19ª, son muchas las cláusulas. Dice, el locatario, es decir, el inquilino, puede rescindir el presente contrato sin expresión de causa, es decir, cuando él quiera, no tiene que justificar nada, de forma anticipada una vez transcurridos los 6 primeros meses, notificando la decisión al locador, locadora, es decir, al propietario, con un mes de anticipación. ¿Qué pasa? Esto es, después de los 6 meses va a poder rescindir pagando, notificando en este correo electrónico con un mes de anticipación. Si la rescisión la hace en el primer mes, debe abonar 1 mes y medio de alquiler de multa. Es decir, en el primer año va a tener que pagar 1 mes y medio por haber anticipado, no haber estado los 3 años. Si se produce después del primer año, la multa es 1 mes nada más. Es decir, baja de 1 mes y medio a 1 mes. Bueno, también lo que pone la ley, que esto es nuevo, que después de los 6 meses, si uno avisa con 3 meses de anticipación, no hay ninguna multa. Es decir, si uno ya tiene tiempo, si aprovecha y ya sabe que se va a ir, solamente le avisa con 3 meses de anticipación y no tiene que pagar este mes de multa. Esto es algo nuevo y que está bueno que se sepa porque le permite, ¿no?, al inquilino, en el caso de que le haya salido otro trabajo o no pueda pagar el alquiler, puede rescindir y no estar obligado a estar 3 años. Y al propietario, que con este aviso anticipado, con la multa, le permite tener la posibilidad de volver a poner el bien en alquiler. Bien, Mario, pregunta, Leonardo Donati, ¿por dónde puede consultar los índices que se van a actualizar que se van a utilizar para la actualización? Bueno, ahí en el contrato modelo le ponemos el link, que es un link del Banco Central, que es, bueno, bcra.gov.ar, publicaciones estadísticas principales variables de datos. Es decir, bueno, lo puede googlear también. Es un índice que publica el BCRA, la página oficial, y ya lo está publicando. Ya uno puede ver ese índice. No obstante, todos los contratos van a tener que esperar un año desde que se hacen para recién empezar a aplicar el primer año que va a aplicar. Se va a multiplicar el valor del mes 13 por este índice que va a regir hasta el mes 24. Después se va a aplicar nuevamente el índice en el mes 25 hasta el mes 36. Eso sería con la nueva disposición. Bien, también pregunta Mario Ayala, algo un poco más atado a la pandemia, ¿qué pasa con el DNU de alquileres que no se pueden aumentar ni desalojar? ¿Y hasta cuándo está vigente este DNU? Bueno, está vigente hasta el día 31 de enero del año 2021. Hasta ese momento no se le puede aumentar. Los casos de que no se haya pagado, se va a tener que pagar en cuotas de 3 a 6 cuotas. Y tampoco los casos de alquileres que han vencido se pueden prorrogar, el caso que quiera el inquilino prorrogarlo hasta el 31 de enero. Siempre teniendo en cuenta que el propietario no sea vulnerable. Es decir, la ley entiende que si el propietario tiene una sola propiedad y no tiene otro ingreso o tiene ingresos muy bajos, no va a regir este DNU, es decir, esta ayuda que se le da a los inquilinos, porque también en este caso el propietario sería una persona vulnerable. En este caso, Mario, una de las preguntas que hacen, si por ejemplo el propietario no es una persona vulnerable, pero no acepta y no quiere acogerse al DNU, ¿cómo tendrá que proceder el que está alquilando para no entrar en una disputa con la persona? ¿Cómo tiene que hacer si el propietario no quiere aceptar el DNU?
Bueno, que no quiere aceptarlo es lo que empecé al principio. Todas estas normativas son de orden público. Esto quiere decir que las partes las tienen que obligatoriamente cumplir, porque si no las cumplen, el propietario o inmobiliaria no va a poder ir a juicio con esto. Es decir, o si no me quiere recibir el pago, que no tiene actualizaciones y que no se puede aumentar durante esta época de pandemia, obviamente que si no lo quiere recibir, se va a quedar sin el pago o el inquilino si quiere lo puede consignar judicialmente. En el caso de que se haya vencido el alquiler, lo puede directamente, el contrato va a seguir vigente. El inquilino podría ir y consignarlo judicialmente también al dinero del canon locativo. Bien, perfecto. También tenemos una pregunta, no sé si quizás tenés el dato, ¿no, No, Mario? vamos Ahí con las preguntas. que preguntan cómo se calcularía el sellado que tengo que pagar por un alquiler, en base a qué se calcula, dónde puedes saber eso. Bueno, eso es uno de los temas ahora que no se sabe todavía cómo se va a determinar esto. Esto es un tema que se van a tener que los entes recaudadores ver, porque un contrato de 36 meses, la verdad que va a ser mucho de sellado si se tiene que pagar los 36 meses al principio, ¿no? Es decir, siempre los contratos de sellado se calculan en base al monto total del contrato. Ya con 24 meses era bastante, con 36 meses el sellado va a ser muy importante. No sé cómo lo va a tomar ATM en el caso de Mendoza. Bien. Nos consultan que es el problema típico, el tema de honorarios, que dice que siempre son muy altos los honorarios que tienen para cuando tienen que hacer un contrato, y en este caso, ¿cómo tendrían que obrar si uno va a alquilar? ¿Qué te pueden exigir y qué no te pueden exigir al momento del pago de los honorarios? Bueno, en el tema de la nueva ley de alquileres, lo que ha dejado a disposición de cada jurisdicción el tema de la regulación del corretaje inmobiliario, es decir, las propias leyes provinciales que dispongan cómo se debe pagar el corretaje inmobiliario en materia de locación. Lo normal es que lo que dice sí la ley es que si ha intervenido un corredor inmobiliario, se le debe pagar y es responsable las partes intervinientes. En el caso de Mendoza, hay una interpretación que hacen las inmobiliarias, el colegio de la Cámara Inmobiliaria, de que es, por una ley muy antigua, es el 50% el propietario y 50% el inquilino. Y que sería en este caso un mes de alquiler. Se tendría que repartir el 50% más, y el 50%. Nosotros ahí vamos a acompañar un flyer que hace en el colegio inmobiliario que ha puesto esto. No obstante que nosotros lo entendemos de otra manera, en este momento, por ahora, para evitar problemáticas, es preferible usar esta normativa que está exponiendo el colegio de corredores inmobiliarios. Ahí está el Ese flyer. es, ese es el flyer. Le vamos a dar un poquito de zoom. Sí, este es sí, el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios. Ahí dice operaciones de alquiler, 5% del total de contrato, 50% cada parte. Eso es lo que están exponiendo, mientras no haya otra normativa. Nosotros hace un año y medio presentamos un proyecto de ley para que el contrato de alquiler, lo que es el pago a la inmobiliaria, lo haga el que lo pide. Si lo pide el propietario para su comodidad, lo tenía que pagar el 100% él. Esto lo teníamos que ir actualizando con la nueva ley de alquileres para que se trate en la legislatura y se ponga ahí que, en definitiva, quién es el responsable y cuánto se tiene que pagar para evitar abusos que se dan. El mayor abuso que se dan es que se le quiere hacer pagar todo al inquilino. Eso se ha dado siempre y en eso tienen que, cuando pase eso, que le quieran cobrar el 100%, bueno, el mismo colegio tienen este flyer para ir al colegio y disponer de que solamente sea el 50%
y que el otro 50% lo pague el propietario. También la nueva ley de alquiler en eso es una ventaja, porque antes se tenía que pagar esta comisión cada 2 años, y muchas veces si no se quería pagar esta comisión, uno terminaba fuera de la propiedad. Ahora, hace 3 años, esto mejora al inquilino, porque le da un 50% menos de pago, y entonces lo que vendríamos ahora es permitir que se ha extendido a 3 años, es decir, la comisión se renueva cada 3 años, y pagando el 50%, que antes le hacían pagar el 100%, también es una gran ventaja, ya no tendría que pagar este 5%, sino el 2,5% del valor del alquiler. Que dentro de todo, si la inmobiliaria se ha portado bien y le ayuda y le da servicio, me parece que estaría correcto. Perfecto. Tenemos las últimas dos preguntas, Mario. Preguntan en que vos justo estabas hablando de la titularidad de los servicios que se hace en el caso que se van los inquilinos y dejan servicios impagos. Si hay que dejar alguna garantía o qué garantía tiene el propietario después de cobrar esos servicios. Yo creo que es muy buena esa pregunta. La verdad que es lo que íbamos, ¿no? El propietario, es decir, al cambiar la titularidad del servicio al inquilino, las deudas se las lleva al inquilino. Es decir, no el Ecogas, pongámosle que sea el tema del gas, está a cargo del propio inquilino, y entonces podría uno restablecer el servicio como propietario, mostrando la titularidad, y ha quedado en nombre del inquilino la deuda. Eso es una de las cosas que ayudaría, o por lo menos así lo entiendo yo. Hay veces que también por ahí las distribuidoras no lo entiendan así, pero eso sería lo legal. ¿Qué puede hacer el propietario? Bueno, obviamente pedir, junto cuando le van a entregar la llave, que le traigan la constancia de los servicios para evitar todo este problema, o si los tiene a nombre de él, y en el caso tiene las garantías. Con las garantías, tanto ya sea el depósito, puedes contarlo de ahí, o puede, en su caso, si hay deudas muy grandes, podría llevarlo directamente a juicio, y cobrárselo incluso a los garantes. Yo creo que ahora, por lo menos en la experiencia nuestra, es muy rápido los cortes de servicio cuando no se paga. Entonces, es muy difícil que sean deudas muy grandes que se generen con la distribuidora eléctrica, de gas o de agua. Bien, yo creo que también contesta mucho a que hacen una pregunta muy similar que dice que cuál sería la garantía que si se van los inquilinos y te dejan la casa destrozada, que solo a veces te dicen dejate el depósito, pero que el depósito no alcanza para cubrir servicios, daños y demás. Pero como decías vos, podés ir por una vía judicial a reclamarle a la persona por los daños, por eso está bueno lo de las fotos. También nos preguntan si hay de quién sería la obligación de inscribir el contrato en la FIP, que eso es algo nuevo, la inscripción en la FIP del contrato, y qué pasa si no se inscribe. No, la realidad es que siempre existió esto de la FIP. Esto no es nuevo. Es decir, cualquier actividad que genere una remuneración, genera un sujeto imponible, con respecto a la FIP, de esa ganancia. Entonces, siempre para el propietario existió, incluso para el inmobiliario es parte si interviene en el acto, de hacer esta denuncia también a la FIP, porque incluso la misma inmobiliaria tiene que hacer contar estas operaciones. Lo que pasa es que muchas veces todo esto se da en negro. Incluso ahora, por el tema de la pandemia, es obligatorio que se reciban los depósitos vía CBU. Es decir, el inquilino debería pagar todo por CBU, no debería tocar el dinero ni ir a entregarlo a ningún lado. Y obviamente que al inquilino tener una factura de pago le sirve para descontar ganancias. La obligación es de todos los intervinientes. Cualquiera de los tres, es decir, propietario, inmobiliaria o locatario, pueden ir y denunciar la existencia de este contrato a la FIP. ¿Cuál es lo que ha cambiado nuevo? Que en el caso de que el propietario, por ejemplo, quiere ir a cobrar estos daños a los garantes, el juez está obligado no solamente a comprobar que existe el sellado, que es un tema de pago de impuestos provincial, sino también para darle curso a cualquier tipo de reclamo de cánones locativos o de daños,
también va a comunicar a la AFIP para saber si ese es un contrato que esté registrado, y en el caso de que no esté registrado tiene multas. Perfecto. Y como última pregunta que dejaban más temprano, es en el caso de que, por ejemplo, uno quiere alquilar y la inmobiliaria, que lo hablamos la otra vez cuando estuviste en un vivo, que la inmobiliaria te pide muchas más garantías de las que establece la ley, te dicen que tenés que traer 7 propietarios con bono de sueldo, con propiedad, con vehículo, y te ponen una locura. ¿Qué se hace en ese caso si se denuncia a la inmobiliaria o si ellos están en ese derecho de excluirnos de alquilar? Bueno, desgraciadamente todavía estamos en un ámbito donde en la provincia de Mendoza la Dirección de Defensa del Consumidor no se hace cargo de la responsabilidad de cuidar al inquilino como un consumidor, ¿no? Porque la verdad que frente a una inmobiliaria, que es una empresa comercial que gana dinero y que tiene un poder de conocimiento y de expertise que hace que haya una condición de vulnerabilidad con respecto a un inquilino, estas cosas se podrían denunciar en la Dirección de Defensa del Consumidor. Lo que ha hecho la Dirección de Defensa del Consumidor se ha trasladado su propia jurisdicción al Colegio inmobiliario, que tiene como una especie de sistema arbitral o de mediación en el caso de que no se cumpla la ley. La verdad, todo esto es muy cuestionable. Lo que es cierto es que hay una neta dependencia de las dos partes, ¿no? Es decir, por más que la ley diga una cosa, el propietario y la inmobiliaria van a tomar las garantías que consideren necesarias para dar el alquiler. Y creo que en eso no hay forma de obligarlo. Me parece que en esto hay poco para hacer, ¿no? Sí, la nueva ley de alquileres lo que permite es que a los 3 meses ya el inquilino pueda intimar al propietario a que le diga si lo va a renovar el contrato y en qué condiciones. Esto es nuevo y esto permite que haya una previsibilidad por parte del inquilino de saber antes de tiempo ya saber qué va a pasar, ¿no? Porque antes te hacían esperar hasta el último y una vez que de apuro te decían, bueno, te subo tanto el alquiler y vos te morías porque no sabías qué hacer, cómo salir a buscar una propiedad nueva. Ahora estos 3 meses de anticipación ya te permite primero empezar a buscar otra propiedad si no te conviene y en su caso, si no, hasta rescindir antes de tiempo, sin ningún tipo de multa, para poder irte a otro lugar. Perfecto, no tenemos más consultas, Mario, así que no Bueno, sé si querés agregar algo. bueno, primero que este vivo era así, era más que todo explicativo para decirles que existe este contrato, que lo ponemos a su disposición, para que como una herramienta, nosotros consideramos que dentro de la política servicio, y la política tiene que ayudar a cuidar el bolsillo de los ciudadanos. No sirve reclamar aumentos salariales, aumento de ingresos, mejora de la pyme, si por otro lado no le damos al ciudadano herramientas para cuidar su bolsillo, porque hoy día no hay aumento que sirva si por otro lado no tenés propiedad para vivir, no tenés un lugar a donde alquilar. Creemos que la nueva ley de alquileres también ha planteado como algo nuevo el tema de la ayuda para lo que son las propiedades sociales, es decir, para llegar a que el Estado en algún momento ayude también a pagar, a colaborar de alguna manera con determinados tipos de alquileres muy bajos, para que las personas no estén en estado de indigencia de la propiedad. Es decir, que este tema de las usurpaciones que estamos hablando y que la verdad que es un desastre cómo se está manejando, porque el derecho de propiedad es inviolable y no se puede usurpar ninguna propiedad. Pero por otro lado, lo que se ve es que el universo de los inquilinos ha aumentado, es decir, hace unos 10, 20 años atrás era un 10% de las familias que alquilaban, ahora se ha ido a un 40%, es decir, hay una gran concentración del mercado inmobiliario y hay pocas viviendas sociales, hay poca vivienda, acceso a la vivienda. No hay, el tema de la hipoteca es un mercado muy, muy limitado,
y encima con el sistema UBA ha hecho mucho daño a los que han entrado en hipoteca. Por eso se tiene que lograr ecuaciones donde las dos partes les sirvan, tanto al que ha ahorrado y hecho un capital y lo ha puesto para alquilar, como al inquilino que no tiene acceso a una vivienda si no hay alquilando. Parece que es un momento también que el Estado encuentre soluciones nuevas. El otro día estábamos viendo el tema de que se hacen viviendas tipo por impresora, ¿no? Es una cosa de loco, pero son impresoras 3D que moldean casas, es decir, moldean estructuras, entonces se logra hacer como unas casas prefabricadas muy económicas, y que después esto se ponga a la venta en forma muy accesible. Creo que tenemos que encontrar soluciones para que haya viviendas rápidamente, porque no podemos seguir con un crecimiento demográfico y que no se acompañe en vivienda. Hay mucho hacinamiento, quiere decir que hay muchos que no pueden salir de la vivienda de sus padres, entonces empiezan a hacer, por ahí hacen una prefabricada en el techo o una prefabricada atrás, que se consumen más servicios porque desgraciadamente son múltiples hogares. Todo esto es lo que nosotros, desde la parte política, también planteamos, es decir, cuidar al inquilino, pero empezar a ver desde el Estado cómo se favorece que que se fabriquen viviendas nuevas, que no se vea solamente la vivienda tradicional, sino que se vea la posibilidad de que se haya emprendimientos más económicos. Ya el concepto de vivienda también ha variado, porque se ha variado que ya no se necesita a veces viviendas hechas para toda la vida, sino viviendas modulares que puedan ir creciendo junto a cómo crece la familia, y eso ayuda mucho al ahorro. Y también, como en muchos casos, uno puede empezar con viviendas modulares y ir, a medida que consigue recursos, ir agrandándola. O hay muchas cosas nuevas que se deberían dar al debate público. Desgraciadamente siempre seguimos acorralados a la idea del IPB, a la idea de los negocios de las constructoras que hacen con el IPB, el mismo modelo de casa, que muchas veces hemos visitado y que se deterioran muy fácilmente y que están muy mal terminadas y que ahora en general terminan siendo hasta caras. Bueno, muchísimas gracias. Ya saben que pueden mandarme WhatsApp. Acá les mandamos el teléfono y de WhatsApp para llegar mensajes, o si no, en esta misma página, por Messenger, se puede también tener cualquier contacto con nuestra fuerza política, Ciudadanos por Mendoza, que es una fuerza que obviamente no solamente compite en el terreno electoral de defender al trabajador, sino también defender al consumidor, defender al inquilino para que cuidarle el bolsillo. Muchas gracias.